Un lujo estar moderando la última masterclass de este año tan importante online, ¿no? Para la asociación y para la sommelería argentina y mundial. Pero vamos a ponernos orgullosos del trabajo que hizo esta asociación. A ver, para comenzar, yo le voy a pasar la palabra a Gerard para que nos cuente un poco de lo que conocemos, pero de Cheval, y es gracias a él que hoy llegamos a Xavier. Así que Gerald, si querés comenzar a contarnos del equipo de Cheval y después nos metemos de lleno al papel del agua en la viticultura. Eso. Muchísimas gracias, Delfis, Valeria, Mónica, de todo el equipo por invitarnos. Es un lujo y somos muy orgullosos de compartir esta masterclass con vosotros. Entonces me voy a empezar, bueno, para la gente que no me conocen, hace 2 años y medio ahora que estoy en Mendoza y que trabajo con Xavier. Entonces, y vamos a presentar a ustedes un poquito la visión de Cheval des Andes, que desde 20 años ahora trabaja en este tema y sobre todo en estos últimos años, desde la llegada de Xavier Chaunet como asesor de Cheval des Andes. Entonces, solo para recordar un poquito a ustedes la historia de Cheval des Andes y cuál es un poquito la visión y el proyecto de Cheval des Andes. Bueno, es una colaboración entre 2 bodegas, me imagino que la mayoría de la gente lo sabe, un poquito al saber hacer de Chateau Cheval Blanc, y la idea estaba de exportar este saber hacer en otro terroir, otro país, para un poquito aplicar. Y Pierre Lurton en 1999 ha hecho la encuentra de Roberto de la Mota, el conocido, perdón, de Roberto de la Mota, y que Roberto estaba el director técnico de Terrazas de los Andes, que estaba famosa por su vitivinicultura de altura en Mendoza. Entonces, seguro que para la gente de Burdeos es un gran cambio, y había un acompañamiento del equipo de Terrazas para que poco a poco la gente de Chateau Cheval Blanc, Pierre Lurton y su equipo entienden más o mejor lo que se pasa en Mendoza, que es completamente, como lo he dicho, diferente. Y había un paralelo bastante interesante que desde el principio querían aplicar, estaba de hacer un corte. Como en Chateau Cheval Blanc hacen un Merlot Cabernet Franc, había un paralelo que estaba bastante interesante para Pierre Lurton, que estaba Malbec Cabernet Sauvignon, que son las 2 variedades de vinos tintos en Argentina, las más importantes. Y había un paralelo muy interesante y sobre todo un paralelo con la historia de Burdeos, porque la gente olvide un poquito que el Malbec estaba una de las variedades las más importantes en Burdeos antes de la crisis del filoxera. Y Pierre, conociendo un poquito muy bien esta historia, quería un poquito crear de nuevo este corte histórico de Burdeos del siglo XIX. Eso para nosotros muy importante. Al final, desde 2012, es un poquito, lo presento como el regreso de Chateau Cheval Blanc en esta colaboración. Entonces, como lo contaba, al principio una implicación muy importante del equipo de Terrazas en Cheval des Andes, y al final la gente pensaba que Cheval des Andes estaba una cuvée de Terrazas de los Andes. Y cuando Chateau Cheval Blanc se ha dado cuenta de
de eso, y sobre todo Pierre Lurton, que es el presidente de Cheval des Andes, ha pedido a su equipo técnico de venir aquí en Argentina, en Mendoza, y de entender y implicarse más que lo que se hacía antes. Antes, históricamente, Cheval des Andes estaba más o menos una selección de lotes de terrazas, aunque había dos fincas definidas como los viñedos de Cheval des Andes. Entonces, eso también, Chateau Cheval Blanc no estaba mucho de acuerdo con esta noción, porque se comunicaba como con la noción de cru, y al final Cheval des Andes no estaba un cru, porque Cheval des Andes tenía dos viñedos, pero la uva que se utilizaba para hacer los vinos no venía cada vez de estas dos zonas. Entonces, para Pierre Lurton, estaba importante que la filosofía de un premier Grand Cru clase A de Saint-Émilion se aplica también aquí en Mendoza, y ha pedido a su director técnico, Pierre-Olivier Clouet, a su chef de culture, Nicolas Corporandi, no sé si ves un poquito el cursor, Pierre-Olivier Clouet al centro aquí, Nicolas Corporandi, el chef de culture, y entonces de venir aquí en Argentina, de entender los terroirs, y se han dado cuenta que no tenían mucho conocimiento en la viticultura, de lo que podríamos presentar como del nuevo mundo. Seguro que en Burdeos el conocimiento de los terroirs, con toda la historia que tenemos, tenemos muchos datos, y es una suerte, una fuerza de los viñedos históricos. Y entonces se han dado cuenta que faltaba un poquito algunos datos. Y para ayudar a eso, han pedido en 2015, entonces en 2012 estaba el primer viaje de Pierre-Olivier Clouet en Mendoza, y en 2015 ha pedido a Xavier Chaunet, entonces, que es un asesor muy conocido en la industria de la vitivinicultura, por toda su experiencia, sus experiencias en Napa Valley, en Francia, en España, como contaba Valeria, muchos países, y él tiene un real conocimiento en la interpretación de los terroirs, en el estrés hídrico, que en Mendoza es uno de los parámetros muy importantes, y Xavier nos acompaña desde 2015. Y el objetivo principal de Chateau Cheval Blanc y del equipo de Cheval des Andes desde 2012 es de hacer un vino de cru. Eso, entonces, utilizar nuestra uva propia. Y lo vemos en nuestros cortes, poco a poco, con todo el trabajo que se ha hecho en el viñedo, la valorización de nuestra uva. Puedo tomar algunos ejemplos. 2014, 70% de uva propia. 2015, 90% de uva propia. Y 2015 está la llegada de Xavier como asesor de Cheval des Andes. Y 2016, 100% uva propia. Y entonces, desde 2016, somos un cru. Y esperamos un gran cru. Hay varias definiciones. Y eso es un trabajo de equipo, sobre todo en el viñedo, porque nuestra filosofía es de ser viticultores, y yo soy enólogo, pero me presento más como viticultores, paso más tiempo en el viñedo, y porque después somos muy poco intervencionistas en el winemaking. Los grandes vinos se hacen con grande uva. Eso es la base de todo, lo saben todos. Entonces, para nosotros es muy importante de presentar también el equipo local. Entonces, ahora yo me encargo de Cheval des Andes, pero tenemos dos agrónomos, Dario Furlan aquí y Rosario Toso. Rosario Toso es el equivalente de Nicolas Corporandi en Chateau Cheval Blanc, es nuestra chef de culture. Y Dario Furlan se ocupa de la parte de desarrollo. Son dos jóvenes agrónomos mendocinos que nos acompañan y que han entendido exactamente dónde vamos. Y es muy importante para nosotros que entiendan eso
porque avanzamos muy rápidamente. Y para mí una foto muy, muy importante son todos los operarios que trabajan con nosotros, porque lo que pedimos en el viñedo son cosas que localmente no se ven muchos. Conducir o manejar una desarrolladora, todo eso, porque estamos también una filosofía, una política de respeto del ambiente, de biodiversidad, todo eso. Y estos chicos son muy importantes porque también capacitamos esta gente y entienden más y más lo que pedimos. Entonces, para mí es muy importante de hablar de ellos, que es una base primordial. Y un presidente que es bastante, para nosotros, un personaje de la industria del vino, Pierre Lurton, que es nuestro presidente, pero también presidente de Château Cheval Blanc y de Château d'Yquem, para presentar un poquito su posición. Ahora yo me voy a dejar la charla, la parole a Xavier. Perdón, mi español, a un momento yo pierdo mi español. Y entonces, para ya lo ha presentado Xavier, pienso que puede también presentarse. Y vamos a ver, Xavier, por la gente que no lo ha visto. Y vamos a... Yo dejo la mano a Xavier porque he hablado bastante por el momento. Gracias, Gérald. Et, Ce que je fais, perdón, yo te dejo para que te presentas un poquito, que la gente ve tu cara y me voy a volver a la presentación. Bien. Soy C'est Javier, interactif. soy Javier Chonet. Soy agrónomo y enólogo, un asesor, como dice Gérald, y me voy a hablar hoy del agua en la vid, que es muy importante y que es probablemente el primero de todos los elementos esenciales por hacer un grande vino. Y la siguiente, por favor. Aquí es solo la... Esto, Xavier. Ah, perdón. Voilà. Ah, Sí. gracias. Y el agua es muy importante en la vid, en la agronomía de la vid, porque es el medio de la absorción de los elementos minerales, es la base de la fotosíntesis, de la transpiración, y la transpiración tiene dos grandes razones. Son el control de la temperatura de los órganos de la vid, y también la transpiración es el motor de la circulación del agua dentro la planta, dentro la vid. Y hablamos en fisiología vegetal, hablamos del continuum suelo-vid-atmósfera, que es una teoría que explicó cómo el agua se sube del suelo hasta la atmósfera a través la vid, a través la planta. Vamos a ver la siguiente, gracias. Y aquí podemos ver los tres compartimientos, el suelo, y también tenemos el suelo es la reserva hídrica por la planta, por los raíces de la planta. Tenemos la solicitud evaporativa, que es la solicitud evaporativa es el clima local y que se depende de la temperatura y de la humedad relativa. Y dentro los dos tenemos la planta, y en la planta se puede ver como una columna de agua, y cuando la solicitud de evaporativa se crece, la siguiente es una transpiración más importante,
y la colonna de agua se desarrolla una tensión. Y a un nivel, esta tensión se llama un déficit hídrico. Y es la razón por qué vamos a hablar hoy de déficit hídrico más que del agua en la vida. En Francia, la siguiente, por favor. Sí. Gracias. Eh, eh, en todo casos, viñedos con riego, viñedos sin riego, como en Burdeos. En Burdeos el agua hace todo el trabajo. Sí. Pero en Bordeaux, los grandes vinos se vienen todos de lugar a donde cada año se desarrolló déficit hídrico. Sin déficit hídrico es imposible de hacer grande vino en Burdeos. Un lugar, un terroir es excepcional. Un lugar sin limitad de la alimentación hídrica de la viña no es un terroir, es solo un lugar por producir grande cantidad de uva y punto. No se puede hacer Latour, Cheval Blanc, Léoville Las Cases o todo este tipo de vino. Es muy importante. Y a la derecha hay un vista de una parte de terroir de Bordeaux que son arcilla con desarrollo de races en un periodo de sequía. Y el arcillo se abre y los races durante la periodo de sequía se crecen por buscar más agua y mantener los déficits hídricos moderados. Y el punto el más importante de los terroirs de Burdeos son las arcillas del subsuelo. Es muy importante. Todos los grandes lugares, los grandes terroirs tienen alto nivel de arcilla. Siguiente, por favor. Aquí vamos a discutir un poco de los efectos del déficit hídrico. Sin déficit hídrico es la fotografía de la izquierda. La crece es muy rápido, 1-2 centímetros por día. Y lo que podemos ver es que el ápice al punto del brotes es bien au-dessus, por favor. Más alto. Es bien más alto que la primera horas desarrollada, las primeras horas adultas. Y aquí es una alimentación de agua sin limitación. En la derecha podemos ver el inicio de déficit hídrico con zarcillos secos. En la izquierda se puede ver zarcillos bien verdes, y en la derecha podemos ver zarcillos secos. Y el ápice en la derecha es muy cerca de las horas. Y es el primer, en viticultura, la primera posibilidad de ver que el primer indicador de déficit hídrico es la reducción de crecimiento de los brotes. Y es muy importante por saber qué pasó. Tenemos mucho indicador visual, pero indicador visual son bien, pero no es suficiente. Y se explicó que vamos a usar una cámara de presión. Es más simple, un manómetro, aquí es la cámara. Y vamos a fijar una hora en la cámara y aquí se puede ver cuando tenemos un equilibrio dentro la presión del gas en la cámara y la presión de la savia en la hora,
al equilibrio se puede ver un poco de savia. Aquí se puede ver una gota de savia y tenemos un manómetro y vamos, se puede, es la razón de medir los déficits hídricos. Es un poco como la escala de Richter por ver los terremotos. Si hablamos de un terremoto sin emoción, es bien de hablar de es un 6 en la escala de Richter, un 5, un 4, un 4.5. Y por estudiar, por ver bien los déficits hídricos de la vid, hay un nivel que es bien de hacer medición por saber dónde estamos. Pero a la fin, no vamos a ver más zarcillos, no vamos a ver más ápices y los indicadores visuales se van a desaparecer. Gracias. Y por ver rápidamente, es los datos que podemos obtener. Aquí es en Burdeos en los años 2000 y Julio y aquí es este nivel es la evolución en fin de noche y aquí son medición de mediodía, solo por ver rápidamente. Y tenemos un lugar, el lugar son suelo superficial y P, suelo profundidad. Y podemos ver en el mismo cuartel la diferencia dentro de un suelo superficial con menos reserva de agua que el suelo profundo. Y usamos mucho este tipo de datos con Cheval des Andes. Son la mitad de la decisión. Es mitad visual, mitad con este tipo de mediciones. Y sobre todo, Xavier, perdón, yo quiero añadir una cosa, es que nosotros entonces estamos al reverso. Saben que en Europa el verano empieza en junio, está escrito junio, julio, y se ve que en julio, cuando hace mucho calor en Burdeos, en los suelos superficiales hay un estrés bastante más marcado que en los suelos profundos, sobre todo en la parte hojas, Sí. que es muy, muy importante. Los últimos puntos en la derecha son mediciones después de un agua. Es porque a la fin de la noche no tenemos más diferencia. Ah, oui. Ok. Y, Bueno, esta parte aquí. Sí, Más, sí, sí. Es después los últimos 4 puntos en la derecha son después un lluvia. Rápidamente, los déficits hídricos tienen, en general, no tenemos déficits hídricos ante la floración y las semanas que siguen la floración sin déficits hídricos. Después son bienvenidos, si son moderados. Gracias. Uno de los beneficios de los déficits hídricos es de parar el crecimiento de los brotes y es bienvenido por supresar la competencia de pozos, dendros, ápices y uvas por los productos de la fotosíntesis. Y es súper bienvenido, es como un chapoda, un corta de... Y normalmente si tenemos déficit hídrico moderados, sin exceso, tenemos siempre un buen saldo de fotosíntesis, pero tenemos solo un pozo, las uvas. El otro efecto de los déficits hídricos es que la crecen de las bayas se van a reducir y vamos a obtener tamaño de uvas con 20% menos que el máximo, por decirlo como es. Es bien de evitar muy pequeñas bayas.
con déficit hídrico lo que es bien es una reducción de 10 a 20%. Si tenemos bayas chicas, se van a hacer taninos secos, no es bienvenidos. Y normalmente con déficit hídrico moderado de 4 o 5 semanas ante la pinta hasta la cosecha, vamos a obtener taninos finos y más antocianinas, menos ácidos, sin un buen equilibrio. Después es el trabajo del enólogo de hacer la mejor extracción que se puede en las cubas. Siguiente, por favor. Sí. Hablamos un poco de este. No hay... cada cuartel es un caso diferente. Tenemos... cuando manejamos la vid con déficit hídrico, es muy importante de evitar de hacer muy chiquitas bayas. Es una de las razones que usamos riego. Y es muy importante de evitar déficit hídricos que se vienen más tarde, después la pinta. Y es muy importante de evitar déficit hídricos severos con horas amarillas o horas secas. Es la siguiente. Perdón, ¿puedo hacer una consulta que tengo acá? Sí. Sí. Acá ahora hay dos preguntas antes de avanzar. Esto que hablamos de déficit hídrico es lo mismo. Sí, es el mismo. Yo prefiero hablar de déficit hídrico, pero estrés hídrico es como como algo negativo, lo podemos tomar. Es un poco de restar cool en el viñedos. Okay, sí. Sí, pero la mayoría de las personas hablan de estrés hídrico. Bien. Y la segunda, acá que estamos hablando de Bordeaux, ¿no? Y el manejo de la relación del agua con la planta, acá me preguntan donde no pueden regar. Y después voy a enganchar otra pregunta. Perdón, sí. Sí, es muy importante, sí. Podemos manejar el pasto dentro de las hileras. El pasto es una competencia hídrica, si el suelo es profunda. Podemos manejar también la superficie de hora del cuartel, con más deshorar o no deshorar. Y la superficie de hora es la transpiración, es la base de la transpiración y es una variable muy importante. Y también lo que es muy importante en Bordeaux es cuando es muy importante de tener el máximo de información, bien con detalles, por hacer la decisión de cambiar el porte injerto, de cambiar, de parar con Merlot en este cuartel, pero es capacidad por el Cabernet Sauvignon, por ejemplo, o en otra dirección. Si no tenemos información en un cuartel, es difícil cuando vamos a hacer un cambio con una decisión que se va a depender del déficit hídrico. Y por hacer corto, cuando hacemos un nuevo cuartel, hacemos una nueva arquitectura del viñedos, la densidad, el porte injerto. Si tenemos información de la reserva hídrica, una buena estimación de la reserva hídrica, es más fácil de hacer decisión por el Cabernet Sauvignon o el Merlot. El Merlot necesita más agua en general. El Cabernet Sauvignon es una mejor variedad por la sequía. Sequía moderada, ¿no? ¿Y el Malbec? El Malbec es más como el Merlot. Me parece que el Cabernet Sauvignon y el Cabernet Franc son más adaptados a la sequía que el Malbec. Después, si es el Malbec Franco, hay alta posibilidad de combinación. Bien, continuando acá con este manejo, ¿no? En Burdeos, que no es a través del riego, sino a través de las hojas y las coberturas. ¿Tienen algún tipo de cobertura específica en Burdeos como para controlar el déficit hídrico? Tu as découvert végétaux particuliers que tu ajustes en fonction des déficits hydriques? Sí, gracias, Jean. En Burdeos, un gran daño puede ser la brotación. Fin de marzo, vamos a tener un periodo con alta lluvia. Abril, mayo, junio, puede ser que vamos a recibir 200 milímetros, 250 milímetros, y después nada más. Y lo que es importante con el pasto, la periodo es de grande lluvia, y después de cortar corto el pasto o de destruir el pasto
por limitar la competencia durante un sequía de 2 meses a 3 meses. Y eso Perfecto, gracias. aquí la fotografía es una fotografía de un Pinot Noir en California. 3 días antes tiene todas las horas verde y 3 días de ola de calor sin riego, hay 50% de horas amarillas. Y es lo que podemos evitar con riego, por ejemplo. Aquí es déficit hídrico bien severo. Y el Pinot Noir, la Syrah, son variedades que se puede comer, tiene más resistencia. So, es como una navegación. Todo se cambió en 2-3 días. Y la siguiente, hablamos un poco de riego. Cuando hacemos decisión de riego, tenemos información de la medición con la bomba de presión, tenemos el máximo de información, y en una parte de la cabeza tenemos lo que pasó en Burdeos por una gran añada, y que es 2 meses, cerca de 3 meses sin lluvia. Y lo que, en general, si se puede, lo que hacemos es de evitar de regar cada semana, 2 veces cada semana. No. Los 3 A son adaptación, adaptación, adaptación. Adaptación al cuartel, al clima del año, a la cantidad de agua disponible en el pantano, en la reserva hídrica. Pero no hay regla bien, no hay regla fácil. Es muy importante de ser bien modesto y de adaptar, de observar y por la fin, y de tener la experiencia de los años antes, cómo se funciona este cuartel, que es por Gerald, me parece. Sí, antes de pasar a Gerard, tengo una pregunta que nos preguntan. ¿Cuáles son las razones por las cuales está tan regulado el riego en Francia? Y prácticamente prohibido también en la mayoría de las apelaciones. Porque hasta hoy en Francia se funciona sin irrigación. Puede ser que es la fin. Viñedos vienen de lugares con subsuelos que contienen alta nivel de arcilla. 50% del suelo, 60% del suelo es arcilla, que es disponible solo con déficit hídrico. La planta se necesita de venir al nivel de déficit hídrico, de parar el crecimiento de los brotes, de limitar la competencia dentro de Pisces hasta la vendimia, con déficit hídrico bien moderado, bien homogéneo, je ne sais pas comment on dit. Un déficit hídrico puede ser una línea casi horizontal o puede ser una caída total en 4 días. Con un suelo si solo es savia, es imposible de controlar bien los déficits hídricos. Y en oposición, los terroirs con alto nivel de arcilla son muy más fáciles por controlar los déficits hídricos con riego o sin riego. Un grande reserva de agua, como Latour, Cheval Blanc, Petrus, son sitios que se funcionan 3 meses sin lluvia, se puede funcionar. Se hacen los mejores. Es una parte de la respuesta. Y en año normal, una periodo de sequía normal, cada 2 tienen son días nublados con nubes. Y en Napa Valley, por ejemplo, cada día es un día sin nube, bien caluroso, y en Argentina es un poco parecido. Y si hablamos de la Borgoña es más norte que Bordeaux, es más... pero hay un tercer ejemplo, que son la apelación de Châteauneuf-du-Pape, que es bien seco, y que la apelación de Châteauneuf-du-Pape tienen la posibilidad de regar, es legal, desde los años, el siglo XX, los años 30. Se pueden regar dentro. Pero es un mes que se puede regar legalmente. Bien. Acá, bueno, siguiendo, por supuesto, bueno, esto no aplica solo a Francia, ¿no? Creo que aplica en todos los agua en el suelo, ¿no? Uh-huh. Esto que decías, cómo analizás el lugar y cómo la medís. Si se usa una estación meteorológica, ¿cómo es ese trabajo de entender el agua en el suelo? ¿Cuánto hay? Para entender el agua en el suelo se necesita de abrir quelquetas por ver los horizontes, por ver hasta dónde se van los races, a 2 metros, a 3 metros. Si hay una capacidad que se pueden producir asociación capilaria, de donde no se van los races,
y todo este tipo de parámetros de ¿No usan ninguna tecnología más allá, digamos, de la visual tuya, de la Sí, percepción? podemos, pero los que es la estructura del suelo, y la textura también, la estructura se observa visualmente. Después podemos analizar en laboratorio la proporción de es difícil de usar sonda a 2-3 metros. Se hace por carottes, se hace por ¿cómo dit les légumes? Gérald, les légumes. ¿Las verduras? Ah, sí, oui, sí. Ah. Es fácil de estudiar sonda por ver, se llama sonda de watermarks, que son termocouples. Es fácil en los 50, en el primer metro, pero la vid, y lo que es importante es de tener una buena estimación de la reserva hídrica del suelo, en cualquier caso. Y por la fin, la mejor vía por saber son los calicatas. Bien, algo más que hoy que charlábamos con Gerard y no queríamos perder la oportunidad. Vos, el tema del riego, el agua, el déficit hídrico en los distintos viñedos donde trabajás, ya que claramente no es lo mismo Mendoza, Napa, sí. Bueno, Bordeaux ya os estuviste contando, pero bueno, a partir de esto que vimos de Bordeaux, ¿qué comparás? No, Bordeaux es un hito, como se dice, una regla, es una experiencia que, por ejemplo, cuando viene en Napa Valley hace 22 años, vía de hacer riego, fue cada semana, o 2 veces por semana, un porcentaje de la solicitud evaporativa. Y cuando se viene de Burdeos con 2 meses, 3 meses, sin de las condiciones que hacen un grande vino, un grande ano, es muy sorprendente de ver un viñedos con riego 2 veces cada semana. Y es un punto. Después, vemos cómo cambiar la situación. Y cambiar la situación es bien, pero es muy importante de adaptar a la situación local, el clima local, la reserva de agua, los tipos de variedad, el tipo de vino que se buscó el enólogo. Y en general, se necesita 2-3 años para entender bien el nuevo lugar. Y vale, tienen años con 6 olas de calor, con 3 olas de calor, 10 días de olas de calor, 2 días, noches frías, noches calurosas, y es siempre bien diferente. Y también en Argentina, también, y se depende si años con races más profunda. Y un punto muy importante también es el nivel de nitrógeno del viñedo. Si hay exceso de nitrógeno, tenemos una superficie de hora excesiva, más grande, más transpiración. El nitrógeno se puede cambiar todo. Genial. Bueno, básicamente es las 3A, ¿no? Que nos decías, Sí, la adaptación. Es muy importante de entender adaptar. y estudiar. Y es el lujo, es el placer de este tipo de trabajo. Es una aventura cada año. Por ejemplo, cada año, la cuara es diferente. Tiene año con alto nivel de cuara, año con menos nivel de cuara. Si hay menos bayas per uva, vamos a tener bayas más grandes. Si hay más bayas por uva, vamos a tener más competencia, baya más pequeña. Y con lluvia, con riego con lluvia, la misma riego que el año pasado no va a dar el mismo resultado, pero la cuara es diferente, la superficie de hoja. Es como un avión con un piloto. Okay, genial. Acá me están pidiendo, a ver, cuando hablas de savia, ¿te referís había una duda Sí, si era otra la cosa? savia, la columna de agua es una columna de savia. En el suelo es agua, en la planta es savia, y a la fin, a la extremidad, tenemos los tomata, y la evaporación es el lugar donde se pierde el agua. Sí, en fait, c'est porque se dice, Xavier, la sève es savia. savia. Si c'est savia. Pas savia. Savia, no sé. Disculpa. No. Gracias por tus esfuerzos. Está bien. Sí. No sé. Delvis. No, si querés seguir, yo acá tengo otras 2 preguntas, pero me gustaría... Sí, continúa, ¿Sí? está bien. Que la gente disfruta
disfrutar de tener que hablar de más o menos la aplicación en Cheval des Andes, un testigo de nuestra parte, pero prefiero que ahora se habla de un poquito de todos los temas que la gente tiene en mente para compartir su experiencia y las dudas de cada uno. Bien, acá, a ver, hablan de los vinos, es para recibir la opinión de Xavier, ¿no? Respal, no sé, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué pensás de estas tres cosas? El calidad, alors, permet el terroir es el agua, es los. ¿Dónde es el terroir? En Francia, cuando un verano vamos a recibir 100 milímetros de lluvia y el verano siguiente 200 milímetros de lluvia en julio, agosto, septiembre. Cada año en Burdeos el nivel de agua se cambió y el nivel de solicitud evaporativa también. Y si el manejo de los déficits hídricos se hace bien con de riego, cada año vamos a obtener un vino diferente. No hay disparición del terroir con un riego. Si este tipo de riego, si la fin, si el objetivo de este tipo de riego no es no es por buscar cantidad alta de No sé producción. si No, se perdió un poquito la conexión. El cambio de clima actual, como para ti, ¿cuáles son más o menos una pregunta fácil? ¿Cuál es el futuro? Sí. El calentamiento, el resultado, se necesita adaptación. En general, el resultado es más riego, por evitar de perder las horas, por evitar de hacer vallas chicas y por conservar la posibilidad de hacer un vino con un buen Y también equilibrio. adaptar las técnicas vitícolas, Sí. como hablabas, estudiar de la canopia, todo eso, que son cosas bastante importantes. En Burdeos, por ejemplo, lo que cambió es que 30 años antes hablamos de bacteria que se puede por obtener los déficits hídricos ante la pinta. Hoy ya es terminado. Hablamos de chapodar, de cortar la canopia más transpiración y perder las horas. En lugar seco, hablo de lugar seco. En Bordeaux tenemos un lugar bien seco con alto nivel de gravas y tenemos también lugar con alto nivel de más grande que en los gravas. Por ejemplo, permet el déficit hídrico, el cambio climático en Bordeaux es la fin de Merlot en los lugares secos. Es más difícil si el suelo son solos gravas. Si tenemos Merlot en Burdeos ahora, en los lugares más secos, tenemos un desequilibrio técnico del Merlot con azúcar, una concentración en azúcar muy baja. Entonces, nosotros también no tenemos autorización la acidificación no es una cosa que se hace de manera natural para la gente de Burdeos, los terroirs más frescos, para tener un equilibrio lo más natural posible. El cambio climático en Champagne, por la fin, se hace en la vendemia en agosto del año pasado. Y hace 30 años la cosecha fue fin de septiembre. Van en Inglaterra. Es un tema, es un gran tema. Es un tema también de... Genial, buenísimo. No sé si querés continuar, Gerald, para meternos Tendría muchas preguntas que preguntar a Xavier, pero de verlo. Entonces me acuerdo para la próxima. Sí, entonces, como lo decía, quiero un poquito compartir con vosotros. Contaba Xavier, y entonces, bueno, todo su conocimiento, el conocimiento del equipo técnico de Chateau Cheval Blanc. Entonces, la idea estaba de aplicar, se puede adaptar. Y entonces, en 6 años, 5 años, es impresionante los datos y el conocimiento de Xavier y del equipo técnico de Chateau Cheval nos ha permitido de dar una dirección muy clara para el futuro de Cheval des Andes. Entonces, la idea principal, como contaba, estaba de utilizar 100% de la uva propia en nuestras 2 fincas, que es una finca que poca gente conocía, porque no se comunicaba mucho, pero al final
estaba. Para nosotros es una finca bastante importante porque es una finca en Valle de Uco que nos participa mucho en el corte a eso. Y nuestra finca de las Compuertas, la finca histórica de Cheval Sandés, había partidos de foro, todo eso. Ahora es una finca de 37 hectáreas. Y lo que me encantaba estaba de escuchar a Xavier que hablaba de al final, que es una variedad que se adapta un poquito, que se adapta mejor que el Malbec en la noción de déficit hídrico. Entonces, es por eso que en las Chateau Cheval ha decidido de crear la joint venture con Terrazas, han decidido de plantear Cabernet Sauvignon en 1999, que ahora tienen más de 20 años. Y cuando se puede, no sé si tenían la oportunidad de ver el nuevo mapa de la IG Las Compuertas, que es por mayoría Malbec, hay una finca que son Cabernet Sauvignon, que son los Cabernet Sauvignon de Cheval Sandés. Eso pienso que es bastante importante de aclararlo, porque nuestra noción de Sauvignon se ve en el viñedo también. Lo que quiero es un poquito más o menos un testigo que quiero aportar hoy, ahora con lo que Xavier ha pedido y con su visión. Entonces, históricamente, lo que vamos a hablar de eso después, pero lo que conocemos de Mendoza son los incas que lo han creado, son sequías con puertas que permite igual cada año, depende de la cantidad de agua que hay en la montaña. Y entonces el acceso, hablamos nosotros de turnos, no son igual adaptación. Eso es una de las llaves que es muy importante para la gente de Mendoza, porque al final, y eso, cuando hablábamos la última pregunta a Xavier, que estaba el cambio de clima, hay un estrés más y más, si vamos a tener el agua a los viñedos de Mendoza, y no solo los viñedos, todas las producciones agrícolas que hay en la región de Mendoza. Entonces, lo que Xavier ha empezado desde el principio, podemos verlo en el mapa de las Compuertas, estaba de desarrollar y de tener acceso al agua en la cantidad que necesitamos para evitar un déficit hídrico demasiado importante que puede impactar la calidad del agua. Entonces, la primera que estaba en Cheval Sandés lo han construido en 2016, 2017, que está esta parte. En 2 años, las cosas, una reestructuración que ha empezado hace más 3 o 4 años, pero hemos arrancado plantando y también hemos empezado una en Altamira, aquí, que es adaptada al tamaño de nuestro viñedo de 15 hectáreas, y una que hemos un poquito anticipado lo que estamos haciendo, pero permite de estar actualizada para el próximo año. Hemos empezado una nueva represa para todos estos viñedos. Entonces, aquí podemos ver solo una ilustración. También no son solo represas básicas, filosofía de biodiversidad. Es bastante fácil tener también una represa linda. Entonces, abajo, la primera pequeña represa que en 2019 ahora está terminada, pero vacía. Esperamos turnos de agua para llenarla. En Altamira, una represa de 16.000 metros cúbicos, fracción 19, donde tenemos, fracción 16, perdón, donde tenemos nuestros Malbec de 1929. Hemos empezado una reestructuración y sobre todo hemos para construir una nueva represa. Y las imágenes, la foto de abajo es de ayer. Entonces se mira el tractor, estamos empezando ya. Entonces, herramientas muy, muy importantes para nosotros. Con Xavier, que viene 3 a 4 veces al año, con quien estamos conectados a distancia de Mendoza, contacta Rosario Toso, nuestra agrónoma, que se encarga de las fincas, me contacta, charlamos, que vamos en el viñedo, la canopia, observar cómo se comporta el viñedo. Y con estos testigos, Xavier nos da recomendaciones sobre a cada cuartel, porque cada cuartel es diferente y tenemos que adaptar también dentro de los cuarteles, porque sabemos que en Argentina, y sobre todo cuando hacemos riego de los no sé cómo se llama, sequías, perdón, en general hay más vigor. Entonces tenemos que adaptar todo eso.
Tradicionalmente, lo que la gente utiliza lo más en Argentina, en Mendoza, es el riego tradicional. Con puertas, acceso al agua, cuando tienen grandes fincas, hacen lote por lote o cuartel por cuartel y siguen. Y cuando, en general, como lo contaba Xavier, estaba cuando la gente tiene acceso al agua, porque tienen miedo que al momento falta de agua, riegan. Piensan más en salvar la cosecha que el aspecto, para mí, perdón de decir eso, hay una noción caritativa de la uva para su vino. Y eso es muy importante. No es solo una noción de volúmenes, pero también de todos los polifenoles, toda la concentración dentro de la uva, el vino que queremos hacer. Entonces, eso ahora en nuestra finca tenemos, perdón, me voy a rápido, tenemos la fracción 16 aquí en las compuertas. Toda la parte derecha, gracias a esta represa que hemos construido en 2016, podemos regar goteo, riego por goteo, que es para nosotros muy importante para cuando Xavier hablaba de precisión, que el rendimiento de agua necesita precisión porque el impacto en la calidad de la uva es demasiado importante. Entonces, lo que nos permite el riego por goteo es de bien definir válvulas para definir dentro del cuartel zonas que tienen un poquito más de vigor o débiles y adaptamos los riegos a eso también. Y la idea es que estamos haciendo muchas inversiones. Como pueden imaginar que son inversiones, los sistemas de riegos por goteo. Entonces, la fracción 16 está presupuestado para el próximo año. Son necesarias y prioridades. Es eso en nuestra manera de ver las cosas. Hacemos las inversiones de calidad de nuestra uva y entonces que permite de hacer grandes vinos. Y eso pienso que la viticultura no hay secreto, lo hablábamos al principio. La gente lo sabe, es el viñedo que tiene que estar adaptado y la interpretación del terroir por lo mejor. Y Xavier nos acompaña para valorizar nuestra uva. Tengo una anécdota que ahora podemos tranquilamente, porque somos transparentes. Antes que Xavier viene en Cheval des Andes, todos estos Cabernet Sauvignon no estaban utilizados, perdón, nuestro Cabernet Sauvignon de 1999 no se utilizaban en el corte de Cheval des Andes. Desde 2015, poco a poco, utilizamos esta cosecha 2019, toda la uva de estos cuarteles están en el corte de Cheval des Andes. Entonces, la viticultura, que también Xavier nos acompaña en la tomada de decisiones sobre puntos llaves de la viticultura, lo que Cheval Blanc también empuja de su lado, nuestro equipo local nos permite de valorizar más y más nuestra uva y pienso que se encuentra en los vinos. Cuando hablamos de precisión en el viñedo, sí, después la precisión se encuentra en el vino. Eso es muy importante. Lo que quiero añadir también, no lo hemos hablado mucho porque Xavier hablaba de Burdeos, pero lo que queremos también hacer es, estaba muy claro antes, pienso, que cada temporada es diferente. Entonces, no es porque utilizamos el riego que vamos a hacer la misma uva cada año, Xavier lo comentaba, y la idea es que ajustar y simular algunas lluvias, pero demostrar todo eso es un impacto en la temporada y las condiciones climáticas, y entonces vamos a hacer vinos diferentes cada año, pero la idea es de guardar nuestra idea de vinos elegantes y vinos con potencial de guardia. Eso es nuestra idea, es lo que Chateau Cheval Blanc quiere y es la filosofía que estamos aquí en Mendoza. Y he hablado mucho, entonces ahora yo dejo Elvis. Bien, sí, ahí justamente que acá hablabas, ¿no? de clima. Una de las preguntas es, ¿cómo hacen para manejar este déficit hídrico, la relación de la vid con el agua cuando llueve en exceso? Porque venimos hablando de qué pasa cuando llueve en exceso, pensando en Argentina, bueno, Gerard, vos no estabas, pero la 2016 que fue bastante lluviosa, y después también quizás a Xavier, ¿no? ¿Cómo lo manejan? Yo después me voy a dejar Xavier porque es nada más con Xavier. Entonces Xavier no puede estar todo el tiempo con nosotros, lamentablemente. Pero como lo hablábamos, la comunicación entre varias reuniones con al mismo tiempo el equipo técnico de Chateau Cheval Blanc, Xavier, nuestro equipo, lo que intentamos de hacer
ok, adaptación, o no tomar, Xavier con su experiencia, por ejemplo, a momentos frena un poquito porque se dice, en general en noviembre hay lluvias, entonces vamos a esperar este momento para ver si lo hace. Desde 2015 y su experiencia también en todos los países, tiene un contrato en Chile, todo eso, es más o menos tomadas de decisión para hablar porque sabe mejor. Xavier. Sí, en general es más difícil de regar, de hacer buen riego en lugar con riesgo de lluvia, como Argentina. No hay lluvia. De marzo hasta octubre, nada de nada. Es más fácil de decir, mañana vamos a regar 40 milímetros, 20 milímetros. No hay riesgo de doblar la cantidad 2 días más tarde. Bien, Vero, si hay un riesgo de lluvia, vamos a esperar. Y lo que dice también hace 10 minutos, en todos los casos evitamos de regar cada semana. Si el suelo, si el contenido en agua del suelo permite de esperar seguridad, que si se llovía en 2 días, perdón, Gerald, sí, la seguridad es de evitar alta frecuencia de riego. Sí, es muy, bastante complejo y gracias, porque no solo hay varios parámetros, a rigor, la textura del suelo, todo eso, es eso que con su experiencia nos permite de adaptar y lo que vemos que también no está fijado, cada año aprendemos sobre estos terroirs y Xavier también se adapta a lo que ve. Me recuerdo que estaba admirativo de mi profe de viticultura que me hablaba de la cosecha 60 o 70 y que cada temporada, cuando hablaba de condiciones climáticas antiguas, viejas. Y eso es más o menos la experiencia que Xavier tiene no me voy a decir cuántos años, pero ha vivido Xavier y al final nos permite al mínimo anticipar o adaptarse. Y otra respuesta le dices, en general, por ver déficit hídrico, necesite a 50% del máximo, 60, 40, en este caso. Y por llenar una reserva hídrica del suelo, necesite alta lluvia. Y sin evaporación, y en general, en Francia, en Argentina, si se llovió a veces la lluvia, es maximal también. Y en Burdeos los que vemos, pero son que podemos tener pequeña lluvia, pero el efecto de esta lluvia se va a hacer 5 días, 4 días. Y por llenar una reserva hídrica necesite todo un invierno en Burdeos. A la fin todo es bien seco. Es como la coche, si tú paras solo 2 minutos no es suficientemente. Disculpe. Perfecto. Y para terminar, pero si alguno quiere dar una conclusión respecto al riego y la calidad del vino. Si quieren sumar algo más, que para mí está bastante claro, pero quizás como un cierre, si tienen ganas. En general, vamos a regar cuando tenemos los déficits hídricos. A este nivel de la temporada, tenemos la reducción del tamaño de las bayas, de los brotes, tenemos el efecto en los taños finos y puede ser más color, y es la parte viñedos. Después tenemos también la posibilidad de cosechar también el estilo del vino y la extracción también. Y tenemos discusión con Gerald y otro cliente que este tipo de cuartel, con el camino de déficit hídrico de este año, necesita esperar más. Y hay adaptación, después la primera adaptación. Es todo un camino y este tipo de tamaño de valla, cuidado con la extracción, pero no son tan grandes. Es todo, por la fin, se puede hacer la mejor... el mejor manejo de déficit hídrico con riego que se puede y hacer falta en la vinificación o corregir un poco de adaptación, de decisión ¿cómo se dice? Con el insight de que ocurrió en el viñedo, que ocurrió, cuál es el nivel de cuara, cuál es el nivel de tamaño de bayas, que este cuartel el año pasado fue bien, vamos a menos, pero este fue diferente, vamos a cambiar, cosechar más tarde o no. Y sin dar materia orgánica, pero es
todo eso. Y usted necesita de venir más en el caso. El caso concreto. Sí, no, yo quiero, comunicamos mucho, tenemos una exclusividad con Xavier en Argentina. La idea de un poquito es de proteger este saber. Trabaja con varias bodegas en el mundo muy famosas y nosotros queremos ir rápido. Xavier sabe exactamente cuáles son los objetivos de Cheval de Sangre que Xavier ha aceptado de trabajar con nosotros con una exclusividad y eso pienso que es una gran satisfacción de nuestro equipo también, de los dos accionistas, de ver cómo Cheval de Sangre crece estos últimos años. Y yo quiero insistir en una cosa, es que el equipo está haciendo en el viñedo. Después seguro que no tenemos que hacer errores en la vinificación, en la crianza, no errores en clima. Y eso, y bien definir los objetivos, eso es muy importante. Bien definir el estilo, bien definir la identidad, es lo que estamos haciendo. Espero que el estilo está ahora, hay solo 2 cosechas en el mercado, pero nosotros hemos hecho 18, 19, 20. Estamos alineados y eso. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los dos. Personalmente, bueno, lo que contaba Gerald cuando tuve la posibilidad de recuerdo eso, ¿no? Y hemos probado unas añadas previas a la 2016, de ese cambio de estilo, de buscar otra frescura, de mostrar justamente el terroir y, bueno, un nuevo camino, bueno, se ve. Así que esperaremos, ¿no? De acá en adelante también ver el trabajo. Y otra cosa, ¿no? Que vos hoy hablabas del trabajo que tienen en Cheval de Sangre, de la biodiversidad, el respeto de la biodiversidad, el respeto del medio ambiente, me parece que justamente está encaminado, y tanto hablamos del cuidado del medio ambiente, el agua es algo fundamental, y con los cambios y con los estudios que se hacen del uso del agua en la vid, más allá de la búsqueda de mejorar la calidad de los vinos, sin dudas va cuidado de nuestro planeta, que es tan necesario hoy en día. Lo que no hemos hablado mucho, pero seguro, el riego se pierde este agua. Con un riego por goteo, necesitas menos agua al final. Entonces, si podemos hacer inversiones muy importantes, eso es el tema. Pero si poco a poco la gente toma noción de eso, vamos a ir todos en el sentido, y no es solo, ¿cómo se dice?, primordiales de nuestra tierra, pero también el ambiente, todo lo que hay alrededor, por ejemplo, el propio compost, una filosofía un poquito orgánica, sobre todo cuando las condiciones son favorables, pero no se para al viñedo, se para después la sustentabilidad. Todo eso son temas que para nosotros son muy importantes y que adaptamos en Francia, esta noción, y tenemos muchos otros proyectos en este sentido. Van a ver en los años siguientes, tenemos algunas proyectos del ambiente. Entonces, eso es para nosotros natural, somos transparentes, lo hablaba con nosotros antes del call, lo que eso es muy importante para nosotros, porque pienso que se ve con el conocimiento de Xavier todo eso. Yo, es mi personalidad, pero también es la personalidad natural para nosotros de hablar y de presentar eso con vosotros. Y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Bueno, muchas gracias, un placer. La verdad que tocar estos temas hoy bastante más técnicos y profundos de lo que estamos acostumbrados como sommelier, me parece que va a comprender realmente, ¿no?, el papel fundamental del agua en la vid y después al fin y al cabo en el vino. Así que, bueno, gracias, un placer moderar esta charla.